Hola amigos de Opiniones Actualidad, bienvenidos. Si no me conoces, yo soy Jorge y aquí tratamos las noticias desde otra perspectiva, de manera independiente y sin la gran influencia que tienen los medios de comunicación tradicionales todavía. Hoy vamos a tratar el tema de Vladimir Putin y los temas que va a abordar en el Foro Económico de Davos de este año 2021. Un foro económico que va a ser más importante que nunca, puesto que se van a tratar temas tan importantes como, por ejemplo, la estratificación social o el tema de los conflictos. ¿Puede haber conflictos a escala global en 2021 o 2022? Las declaraciones de Vladimir Putin no tranquilizan a nadie, puesto que habla sobre radicalización de la sociedad y el problema de, por supuesto, las jerarquías sociales que van a traer revoluciones, sobre todo en países que ya estamos viendo que están sucediendo problemas masivos, como por ejemplo en Holanda o Países Bajos. Antes de esto, quería comentaros que este canal ya está en Library o lbri.tv, donde nos podéis seguir y visualizar los vídeos allí, una plataforma con mayor libertad de expresión que YouTube. También estamos en Telegram, podéis haceros seguidores del canal de Telegram, y ya estamos en Patreon, podéis haceros patrones o mecenas del canal Opiniones Actualidad allí. Y también, por supuesto, podemos hacer podcasts y contenido exclusivo para vosotros, para los que seáis mecenas del canal allí, que podéis elegir incluso el próximo tema del que podríamos hablar en un momento dado en YouTube también. Pero ahora vamos a centrarnos en el tema que nos toca, Vladimir Putin y sus declaraciones en el Foro Económico de Davos de 2021. Cosas muy preocupantes. Vamos allá. El presidente ruso Vladimir Putin, quieras o no, tiene mucha influencia en el mundo, sobre todo porque pertenece a un país que es una potencia global, sobre todo en el terreno militar. Vladimir Putin ha pronunciado un discurso en el marco del Foro Económico de Davos, que este año se celebra en el formato de videoconferencia por el tema de la pandemia, y ha declarado que las contradicciones en el mundo pueden ocurrir casi en todos los ámbitos. Cuidado, esto es muy importante. Contradicciones. De acuerdo con Putin, la extensión, por ejemplo, del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como START 3, sin duda es un paso en la dirección correcta. El tratado que ha acordado con el nuevo presidente Joe Biden de Estados Unidos. Pero también dice que las contradicciones se siguen intensificando, porque se sigue atacando a Rusia por todos los lados y también, por supuesto, se sigue poniendo a Rusia como el malo de la película, cuando en realidad las extensiones del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas vino de manera bilateral entre los dos países. Putin ha afirmado también que el aumento de los problemas económicos y la desigualdad dividen a la sociedad y provocan intolerancia racial, nacional y social. Ha agregado que esta tensión se manifiesta también en los países con instituciones civiles y democráticas aparentemente bien establecidas, encaminadas a suavizar y extinguir estos fenómenos. Lo que no sabe Putin, o lo que no quiere decir, porque sería un escándalo global, es que los países que parecen democráticos y con instituciones civiles fuertes no lo son tanto. ¿Por qué? Porque cada país, su mundo, tiene sus propias intríngulis y sobre todo intenta que el poder establecido se mantenga. ¿Qué quiero decir aquí? Pues que da igual la ideología, cuando la gente se da cuenta de que los presidentes de uno u otro color hacen exactamente lo mismo, porque las empresas grandes, las multinacionales, tienen todo el poder. De hecho, tienen mucho más dinero que algunos países. El presidente ruso, incluso ha comparado la situación actual en el mundo con la década de 1930. Aquí hacemos el primer comentario importante del vídeo. Vladimir Putin se refiere a los años 30, sin citar qué es lo que sucedió. Pues bien, os lo digo yo. En 1929 hubo un crack financiero a escala global en el que las bolsas llegaron a 0 puntos directamente. Y esta década de 1930 fue de agonía, o sea, de una agonía brutal en todos los estratos sociales, excepto por supuesto los que más tenían, que se fueron con lo crudo. Pero, cuidado, estos fueron los años previos a la Segunda Guerra Mundial, que tuvo su punto álgido desde 1939 a 1945. Algo que nos puede decir que estamos en la semilla de algo mucho más grande. Pero no se queda ahí el señor Vladimir Putin, porque en la década de 1930 empezó a radicalizarse la opinión.
Y por eso surgió el nazismo y, por supuesto, el infame Adolf Hitler. Muy preocupante la situación que nos expone aquí Vladimir Putin. Te puede gustar o no, te puede gustar la ideología de Vladimir Putin o no, pero es una de las personas más influyentes del mundo y quiere decir también que es de las personas que más información posee. Por supuesto, también de sus agentes de inteligencia. Vamos a seguir. Y algo de lo que más me ha preocupado de ver es que el señor Vladimir Putin también ha comentado cuál sería la repercusión de una tercera guerra mundial en una lucha todos contra todos. Pues bien, él ha asegurado que la amenaza de la interrupción del desarrollo mundial significaría, por supuesto, el fin de la civilización, porque sería una lucha de todos contra todos con armas ultramodernas. Cuidado con estas afirmaciones. Aunque está claro que estas afirmaciones también atraen muchos titulares, pero yo no veo a la sociedad preparada para solidarizarse unos con otros, sino que veo más bien una sociedad como la que dice aquí el señor Vladimir Putin, muy motivada a el sálvese quien pueda. Y el todos contra todos, por supuesto. Uno de los graves problemas que ve Vladimir Putin desde este año 2021 es la polarización brusca de opiniones. Vemos una crisis de los modelos e instrumentos anteriores del desarrollo económico, dice. El fortalecimiento de la estratificación social tanto a nivel global como en determinados países. Y esto hace que se polarice bruscamente las opiniones, provocando un crecimiento del populismo, del radicalismo de derecha e izquierda, así como de otros extremismos. Parece que necesitas entrar en un grupo radicalizado para tener en cuenta que tienes que odiar al otro. Esto es algo que estamos viendo. Los medios de comunicación nos imponen esto día a día, sin que te des cuenta, de una manera subliminal, porque al final te decantas por un lado o por otro, y eso lo hacen también, por supuesto, estos medios. Desde aquí, desde Opiniones Actualidad, siempre intentamos ver las cosas de una manera más relativa, relativizar para intentar que el odio desaparezca, porque en realidad nuestros enemigos no son los que piensan diferente, sino los que roban, los que intentan que tú no tengas dinero para ellos forrarse. Ese es el mundo de hoy, el mundo en el que los ricos se hacen más ricos mientras tú ves que lo pasas cada vez peor. Hay algo también muy interesante. Vladimir Putin cada vez que habla sube el pan, como se dice, ¿no? Putin también ha dicho que hay un riesgo de que se produzca un uso unilateral de la fuerza militar bajo un pretexto falso y de la aparición de nuevos puntos calientes en nuestro planeta. ¿Esto qué quiere decir? Pues yo creo que se está refiriendo a los países en los que se tienen muchos problemas económicos y que se busca un enemigo externo cada vez que hay problemas, para intentar que la gente no ponga su foco en el gobierno. Esto se ha hecho durante toda la historia y siempre ha dado resultado. Esta polarización de las opiniones a través de la cultura o de la religión o de incluso la ideología se ha intensificado en los últimos años. Por ejemplo, tenemos el caso de Armenia y Azerbaiyán. Yo creo que va por ahí el tema de Vladimir Putin, ¿no? Parece que se están produciendo casos como este, en el que la política intenta desviar la atención para mantener el sillón de poder. Como no, el señor Vladimir Putin también habló sobre el tema de la estratificación social, es decir, de la jerarquía que existe en todo lo que significa la sociedad de hoy en día en el mundo, es decir, los ricos, los menos ricos y los pobres. Y que parece que la solidaridad siempre se ha pedido a los que menos tienen, pero los que más tienen siguen saliéndose con la suya. Esto va a crear conflictos muy importantes a nivel regional y sobre todo, por supuesto, a nivel local, en países en los que la inestabilidad se ha hecho palpable en los últimos años, no solo con la pandemia del coronavirus. Los países que ya venían debilitándose económicamente antes de la pandemia, después, por ejemplo, de la crisis de 2008, van a ver las revoluciones o la revolución social bien marcada en la calle. Va a haber muertos, por supuesto, porque estas revoluciones nunca vienen con pacifismo. Es decir, cuando tú le quitas a la gente lo poco que tiene,
al final va a acabar estallándote en la cara. Y esto es lo que va a pasar en algunos países. No me gustaría adentrarme en este tema tan delicado porque pueden ser muchísimos, pero está claro que, por ejemplo, en España, en Italia, en todo el sur de Europa, Portugal, por ejemplo, también, o incluso, ya estamos viéndolo, en Países Bajos, en Holanda, y sobre todo en uno en particular, en Estados Unidos, algo que puede hacer estallar toda la geopolítica global de los próximos años. Y hay algo que siempre avisamos en este canal y que Vladimir Putin ha tenido palabras para ello, y son las grandes tecnológicas. Estas grandes tecnológicas preocupan mucho a Vladimir Putin en el terreno global. Y dice lo siguiente, literalmente: los gigantes tecnológicos, principalmente digitales, han comenzado a desempeñar un papel cada vez más importante en la vida de la sociedad contemporánea. Estamos de acuerdo porque si ves en tu casa, está todo lleno de dispositivos móviles o dispositivos en general que hacen tu vida, por supuesto, más confortable, pero también más controlable. Ahora se habla mucho de esto, dice, sobre todo en relación a los hechos ocurridos en Estados Unidos durante la campaña electoral. Y ya no son simplemente unos gigantes tecnológicos. En algunos ámbitos ya están compitiendo de facto con los estados. Esto lo llevamos avisando desde hace bastante tiempo, yo creo que algunos años ya, aquí, en el que hemos visto la evolución un poco de las empresas multinacionales, sobre todo las tecnológicas, que tienen más poder que los países. Con lo cual, el poder negociador de los países se rebaja considerablemente, hasta tal punto en el que los gobiernos no pueden hacer absolutamente nada. El poder de decisión lo tienen las empresas multinacionales, que son los que presionan a los gobiernos para intentar forzar decisiones que tengan que ver, por ejemplo, por poner un ejemplo, con arruinar al pequeño empresario para favorecer al grande. Y esto lo estamos viendo ya con la pandemia del coronavirus. Hay sitios que siguen abiertos mientras tu bar o tu restaurante sigue cerrado. ¿Por qué? ¿No te lo has preguntado nunca? Para hacer un resumen de lo que ha dicho Vladimir Putin, ha comentado varios factores o varios puntos muy importantes a partir del 2021 que se van a producir. En primer lugar, ha hablado de una lucha de todos contra todos. Esto está claro que está siendo así. En la segunda, una radicalización de las opiniones. También está claro, una radicalización de las opiniones que va a desembocar en un grave enfrentamiento entre las personas, el divide y vencerás de los poderosos, que sigue funcionando. Derecha, izquierda, radicalización de derecha, radicalización de izquierda y, por supuesto, la radicalización de nada, que es lo que hoy en día estamos viendo con la pandemia. También ha comentado el tema de la estratificación social y las revoluciones que pueden venir a través de ella, a través de la jerarquía social, de los grupos sociales, alta, media y baja. Y esto va a hacer que los de la clase baja, cuando no tienen nada que perder, vayan a revolucionarte el país y vaya a romper las cosas de la clase media. Al final la clase alta siempre se sale con la suya, por supuesto. Y en los gigantes tecnológicos, una manera muy importante de llamar la atención al globalismo en general sobre el poder que tienen las grandes tecnológicas, que muchas de ellas ya están superando a los mayores países o a los países con más potencial económico del mundo. Algo que preocupa y mucho. Por supuesto, también estamos viendo, como ha dicho Putin, el tema de la creación de enemigos que se produce en la política, enemigos exteriores, para mantener el sillón de poder. Es decir, que tú creas un enemigo externo para enfocar todo el odio que puedas generar en la gente hacia ese enemigo externo y tú seguir en tu posición de poder. Eso se ha visto a lo largo de la historia. Y yo creo que ahí lo que quiere decir Putin es referente al tema de Azerbaiyán y Armenia. Pues hasta aquí lo que ha dicho Vladimir Putin sobre el tema referente a los temas que van a abordar en Davos, en el Foro Económico de Davos, que suele ser muy importante a nivel global porque se tocan temas muy importantes que van a hacer mella en los próximos años, en la sociedad en general, por supuesto. Y me gustaría que compartierais el vídeo con vuestros amigos en redes sociales si os ha gustado y por supuesto comentaréis vuestras opiniones sobre este tema y qué es lo que creéis que va a pasar o que va a suceder en los próximos, por ejemplo, 5 años. Y si estáis de acuerdo con Vladimir Putin, si el mundo se avecina o se encamina hacia ello.
Me gustaría también comentaros otra vez que estamos presentes en Patreon, estamos presentes también en Telegram y, por supuesto, también en lbri.tv, donde nos podéis seguir y apoyar al canal allí, en una plataforma con mejor o con más libertad de expresión. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.